Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 21 versículos 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios hermanos y padres, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión de este Evangelio. Ya estamos en las últimas de este Evangelio de Lucas. Jesús ya se encuentra en Jerusalén y el Evangelio de ayer como el de hoy, pues está preparando a los discípulos de Jesús de los acontecimientos que están por venir, particularmente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y después las persecuciones que ellos mismos sufrirán. Si Jesús mismo sufrió estas persecuciones, ¿por qué sus discípulos, por qué nosotros aún hoy en día no hemos de esperar persecución o dificultades o rechazo, tanto del mundo como de aquellos que se oponen al plan de salvación de Dios, ¿no? Así que Jesús está preparando a sus discípulos. Y para mí la pregunta que resalta en este evangelio es la siguiente, ¿no? No tanto la preocupación de las persecuciones que han de venir, porque van a venir y han venido y continúan viniendo en la historia. Pero para mí la pregunta importante es: ¿cuál es la actitud que hemos de cultivar nosotros como testigos de Dios, como testigos del reino, en un mundo que a veces es hostil y violento contra este plan de Dios? ¿Cómo hemos no simplemente de resistir, sino también de salir adelante y manifestar que hay una forma diferente, hay otra opción de vida para el mundo, ¿no? Y cómo hemos de ser testigos de esta otra opción que encontramos en Jesucristo, ¿no? Y la respuesta que me viene es no simplemente de una actitud defensiva como a veces vemos en mucha gente religiosa, ¿no? Que ante las amenazas, ante la violencia, ante la persecución del mundo, a veces adoptan una actitud violenta y defensiva que manifiesta todo lo contrario de los valores a los cuales son llamados a asimilar y a cultivar en sus vidas. Sin embargo, lo que Jesús nos manifiesta en su propia vida de que el testimonio nuestro siempre tiene que partir, siempre tiene que salir de una fuente, y la fuente la cual hemos no solamente de beber, sino también de manifestar, es la fuente del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios. Ahora, mucha gente religiosa y aún los no religiosos, cuando escuchan estos valores cristianos, piensan de que son valores pasivos que a últimas no ayuda ni a la defensa del ser humano ni a la defensa de los valores cristianos.
Y es todo lo contrario, el amor no es pasivo, la misericordia y compasión no son pasivos, la justicia no es un valor pasivo, todo lo contrario, son valores dinámicos que nos llaman a vivir y a manifestar la dignidad y que se nos da en Jesucristo. Deje a ver si puedo desempacar, es una forma que se puede entender más claramente, ¿no? Hay un dicho muy bello que dice que la batalla más importante, más grande en la vida del ser humano es la conquista de sí mismo. Yo creo que a esto es a lo que se refiere Jesús, que la conquista nuestra, la conquista particularmente de nuestro egoísmo, la conquista de nuestra violencia, la conquista del orgullo, la conquista de todo aquello que se opone a la vida a la cual somos llamados en Cristo, es la lucha más grande nuestra, de no dejarnos vencer ni por el odio, ni por el rencor, ni por la violencia, ni por la agresividad. Repito, el luchar por el amor, por la misericordia y compasión y la justicia en la vida no significa de que uno es pasivo. Todo lo contrario, de que uno hace frente ante la violencia, ante todo lo que se opone a estos valores fundamentales del reino, con la convicción de que a últimas el amor triunfará. Porque a veces vemos a gente, a personas encauzando la justicia, encauzando la democracia, encauzando a un Dios, ¿no? Que en nombre de Dios a veces arman guerras, arman pleitos, ¿no? Y piensan de que con esto están dando un testimonio acerca de Dios. Porque después de que se acabe esa violencia, después de que se acabe esa guerra, ¿qué es lo que queda? Casi siempre lo que queda es el odio, es el rencor, ¿no? Aquí también encaja estas palabras de Jesús cuando dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si a últimas se pierde a sí mismo, ¿no? Yo esto lo he visto, lo he discernido, por ejemplo, en personajes como un Martin Luther King, ¿no? Que luchó por los derechos de la comunidad afroamericana y que por tanto por todas las comunidades oprimidas, no simplemente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Pero lo que en él se manifestaba era este sentido de paz, de que todo lo que él estaba llevando a cabo no salía del odio ni del rencor, sino de un fin humano, de un fin sagrado, de buscar salvar no simplemente a su propia raza, sino también a la raza, al pueblo que los oprimía, ¿no? Esto también, por ejemplo, se ve en un líder como Mandela en Sudáfrica, que después de 35 años de encarcelamiento, sale con un espíritu inmenso, impresionante, no invadido de odio ni de rencor, sino con una paz, con un dominio de sí mismo impresionante, ¿no? Y a esto es a lo que yo me refiero cuando cito las palabras de este dicho, ¿no? De que la batalla más grande, la batalla más importante del ser humano es el dominio de sí mismo, la victoria de sí mismo, de todo aquello que se opone a lo más grande, a lo más majestuoso, a lo más bello de nuestra realidad como hijos e hijas amados de Dios, ¿no? Así que cuando Jesús habla de estas persecuciones que sus discípulos, que la iglesia padecerá, ¿cómo hemos de vivir estas persecuciones? ¿Cómo hemos de vivir estos conflictos? ¿Con odio, con rencor, con sentido de venganza? No, porque aun si triunfamos en medio de estos conflictos, si aún después del triunfo lo que queda es el odio y el rencor, pues entonces de nada habrá servido esa victoria, porque a últimas ese odio y ese rencor te tragará por dentro. Y lo que a primeras parece victoria será tu propia derrota. Así que es al dominio de uno mismo, o sea, a centrarnos en la verdadera identidad y dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Dios, que es lo que Jesús mismo nos modela, de que Él, aun cuando es arrestado, Él no responde con violencia, Él no responde con odio ni rencor. Jesús constantemente responde de su dignidad e identidad como el Hijo amado de Dios.
porque no hay egoísmo. No hay egoísmo en él, en lo cual busca ni salvar su propia vida, ni tampoco tener que defenderla. Pero la lucha está ahí, la lucha constante está ahí, la lucha de manifestar de que el amor a últimas se impondrá, de que a últimas lo que nos salva es el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Y si no estamos convencidos de estos valores fundamentales del reino, yo creo que no podemos hablar ni en defensa de Dios, porque entonces no somos los promotores de este reino, si no estamos convencidos de esos valores. Si a últimas no hemos triunfado sobre nuestro egoísmo, si a últimas no hemos triunfado sobre nuestra soberbia, si a últimas no hemos triunfado sobre nuestra violencia que vivimos internamente, pues entonces, ¿cuál es el testimonio que hemos de dar del reino de Dios como sus ciudadanos? Si no estamos identificados plenamente con estos valores fundamentales del reino. Grábense, dice Jesús, bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré las palabras sabias. Nuevamente esto me recuerda a Nelson Mandela, ¿no? Que después de que salió de la cárcel con una paz interior invidiable. O sea, uno lo escuchaba hablar con esa serenidad, con esa paz interna, porque en esos 35 años que estuvo injustamente encarcelado, es ahí donde él llevó a cabo esa lucha interna del dominio de sí mismo, de no dejarse envenenar por el odio ni el rencor a sus opresores. Porque cuando él sale, entonces busca ser un líder para todo el país de Sudamérica, no simplemente para su comunidad africana. Y es esto lo que Jesús mismo nos modela, ¿no? Que ahora él sufriendo persecución, él siendo arrestado, siendo entregado, él constantemente modela esto, ¿no? De que él siempre actúa desde su identidad y dignidad como hijo amado de Dios y no como un semidios vengativo, un semidios violento, un semidios que actúa desde el odio y el rencor. No. Jesús da un testimonio de que Él no es definido por la violencia, por la injusticia del mundo. Aun cuando el mundo se le echa encima, Él siempre responde de su dignidad. Y esto es a lo que también nosotros somos llamados, ¿no? Aun cuando tú vivas, experimentes, aun cuando el mundo se te eche encima, ¿no? ¿Cómo tú vas a responder? Si vas a responder violencia por violencia, si vas a responder golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente, o vas a responder desde tu dignidad e identidad como hijo e hija amada de Dios. Porque cuando nos dejamos definir por el mundo, por la violencia o por las injusticias de otros, entonces perdemos nuestra propia identidad de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. Es lo que encuentro en las palabras cuando Jesús dice: grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque si bebemos de esta fuente del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia, entonces no hay que prepararse para nada, porque la experiencia de esta vivencia desde el amor, de la compasión, la misericordia y la justicia de Dios, de ahí saldrá la respuesta, la defensa, no con odio, no con rencor, no con venganza, sino buscando siempre el bien, tanto el mío como aún el de mis enemigos. Porque si no somos promotores de esto, entonces, ¿de qué somos promotores? ¿Cuáles son los valores entonces que estamos manifestando? Nuevamente, esas palabras son muy proféticas. La victoria más grande del ser humano, la lucha más grande es el dominio de sí mismo, de no dejarte definir por las acciones, por las palabras, por las actitudes de otros, de que tú te identifiques completa y totalmente de lo que Dios dice quién eres tú y la vida a la cual eres llamado. Que de aquí
de aquí hemos de predicar al mundo que hay un Dios entre nosotros. Yo creo que esto es a lo que Jesús se refiere cuando dice, porque yo les daré palabras sabias. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Y es el Espíritu que habla cuando nos identificamos plenamente con los valores del reino, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. O sea, nuevamente lo que encontramos en las palabras proféticas de un Martin Luther King o un Nelson Mandela en Sudáfrica, ¿no? Y como ellos, otros también, que han marcado la historia con ese testimonio de fe, porque beben y comparten y dan un testimonio de esa fuente de la cual beben, que es el amor, la compasión, la misericordia y la justicia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.